Hola chicos, ¿cómo están? Esta clase es grabada, como ustedes pueden ver. Esta clase va a ser grabada porque necesito que durante la clase vayan viendo algunos videos que les tengo que mandar por WhatsApp. Y parte de la idea es que entonces, si tienen que ver algún videito, puedan detener la clase, ven el video y después siguen adelante. Van a hacer una serie de videos que les voy a mandar seguramente por WhatsApp, eh, ahí como para que se vaya haciendo el ejemplo. No lo hago en vivo porque normalmente cuando intento mandarles los videos o mostrárselos aquí por pantalla, hay algunos compañeros que nunca lo logran ver. Lo que ven es una pantalla en negro y entonces no me gusta. Eso depende un poco de si uno se conecta de un celular o de una computadora o de la tablet, a veces cuesta un poquito más. Entonces ya aprendí que mejor en esta clase lo hacemos grabado y después les mando algunos videitos o fotos, eh, para que vean. No van a ser demasiados tampoco, pero eh, les va a ayudar a guiarse un poco. Y también seguramente les tengo que mandar un pequeño artículo para el complemento. Entonces, chicos, esta clase la pueden ver cuando ustedes quieran. Obviamente, no tiene que ser ya hoy. La pueden ver un poquito después. Y aquí les va a quedar grabadita para cuando quieran. ¿De acuerdo? Vean, voy a compartirles pantalla. En esta presentación lo que van a escuchar es meramente teoría, entonces, y los casos como tales se los voy a mandar después. Entonces, acá van a poder ir viendo de qué vamos a ir hablando. Entonces, la clase de hoy, chicos, es un poquito larga. Voy a intentar hacerla pequeñita para que no sea tan cansado ver un video como estos. Pero básicamente lo que vamos a hablar es de intoxicaciones. Ahí vamos a meter, por ejemplo, intoxicaciones con pastillas, con venenos, con comida, con básicamente cualquier cosa que el animal pueda consumir que le provoque algún efecto secundario. Vamos a hablar de hemorragias. Recuerden que las hemorragias son sangrados, sangrados que no están controlados. Vamos a hablar de fracturas, de atropellos. Vamos a hablar de problemas respiratorios, de convulsiones, y los vamos a diferenciar de síncopes. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pérdida de conciencia, que son básicamente desmayos, y los partos, ¿verdad? Que a veces tenemos perritas que tienen problemas para parir. Entonces, vamos a ver acá. Ya, yeah, ok. Entonces, bueno, el primer tema con el que vamos a empezar es intoxicaciones. Entonces, chicos, las emergencias por intoxicaciones yo diría que son más comunes en perros. En gatos no los vamos a ver tan seguido. La razón es que normalmente el gato es un animal muy inteligente y él es un poco más listo a la hora de escoger sus alimentos. Entonces cuesta mucho, por ejemplo, que un gato llegue a comerse unas pastillas que usted tiene, que llegue a comerse una galleta de chocolate, que llegue a, a comerse un bichillo en descomposición. Sinceramente, a los gatos no les gusta ese tipo de cosas. Y por lo tanto, las intoxicaciones son menos comunes. En el caso de los perros, por otro lado, son súper comunes, especialmente en algunas razas que sean muy comelonas, como por ejemplo los labradores, pero también pasa mucho en cachorros, o sea, básicamente en todas las razas de perros, pero cuando ellos son cachorros, les pasa mucho que se intoxican. Eh, Dentro de las intoxicaciones que son comunes, más recientemente están, por ejemplo, por el uso de drogas. Entonces, muchas veces pasa que el dueño utiliza drogas, por ejemplo, no sé, marihuana casi siempre, y qué sé yo, tiene un brownie ahí con un poco de mota, y llega el perrillo y se lo come. Entonces, se intoxica por el chocolate y se intoxica por la marihuana también. También tenemos el problema con pastillas, por ejemplo, no sé, la señora que toma clonazepam para dormirse y llega el perrito y se come las pastillas. Ese tipo de cosas las vemos cada vez más en los últimos años, se han vuelto un poquito más comunes, por lo mismo, por
las personas utilizan más este tipo de cosas en los últimos años, ¿de acuerdo? Cuando pasan este tipo de intoxicaciones es súper importante que el dueño nos cuente la verdad, o sea, qué consumió el perro. Hay muchas veces que me ha pasado que me traen el perrito intoxicado y me dicen, es que se comió algo, pero no sabemos qué, ¿verdad? Y el perrito viene, sí, viene pálido, viene babeando, no se puede levantar, este, y con ese olorcillo peculiar, ¿verdad? Como a droga. Y bueno, pues entonces uno hace la pregunta, bueno, ¿alguien en la casa puede usar droga? Tal vez haya comido. Ah, sí, es que nosotros tenemos. Entonces ya ahí como que lo van soltando. Muchas veces lo que les da es como pena, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas no va a pasar nada legalmente, digamos, a mí, a los veterinarios nos da igual lo que pasa en la casa. Entonces, es simplemente porque necesitamos la información para saber qué cosa tenemos que tratar. Básicamente, cuando un animal se intoxica con algún tipo de droga o medicamento, chicos, eh, lo que vamos a hacer es, primero, asegurarnos que el animal está estable. ¿Qué es estable, chicos? Que, por ejemplo, si empieza con vómitos, que es algo que les pasa muy común, tenemos que parar los vómitos. Si empieza con diarreas, tenemos que parar las diarreas. Eh, Siempre, en cualquier tipo de intoxicación, poner una vía con suero es una muy buena opción. El suero básicamente lo que hace es que se metabolice el medicamento un poquito más rápido. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando usted mete más volumen, o sea, volumen de líquido en la sangre, forza que la sangre pase más veces por el riñón y por el hígado, y de esa manera se limpia, entre comillas, o se metaboliza el medicamento un poco más rápido. Por lo tanto, en cualquier tipo de intoxicación, casi siempre el veterinario les va a recomendar internar al paciente, ponerle una vía, un catéter y fluidos, suerito, ¿verdad? Esto nos va a ayudar muchísimo a metabolizar más rápidamente el medicamento. También normalmente vamos a empezar con protectores gástricos. Un protector gástrico es un medicamento que lo que va a hacer es una capa protectora, principalmente en el estómago y en el intestino delgado. ¿Cuál es la idea? Bueno, que muchos de estos medicamentos o drogas o lo que se hayan comido pueden lastimar estos órganos y entonces la idea es intentar protegerlos. Eso se puede hacer con medicamentos como la ranitidina, eso se puede hacer con medicamentos como el omeprazol, que funcionan muy bien para hacer esa capita protectora. Algunas veces cuando se lo acaban de comer, ¿verdad? Eso que tal vez eh, el dueño vio al perrito comiéndose las pastillas y de una vez se lo trajo a la veterinaria. Algunas veces vamos a intentar que vomiten, porque así podremos sacar eso del estómago, ¿verdad? Y reducir los efectos secundarios. Normalmente para hacerlos vomitar se utiliza algún tipo de medicamento. Yo en lo personal utilizo morfina. Entonces la morfina da muchas náuseas. Entonces cuando usted les inyecta morfina, el perrito va a vomitar. Hay otras maneras como más caseras de hacerlo. Por ejemplo, hay gente que les da agua oxigenada de tomar y algunas veces funciona bastante bien y el perro va a vomitar. Bueno, normalmente en la clínica vamos a utilizar algún tipo por ejemplo, lo más común es que utilicemos morfina para hacerlos vomitar. Eso ayudaría mucho. Cuando ya son cosas muy graves, como por ejemplo que se haya comido, no sé, unas pastillas de algo muy malo, ahorita no se me viene nada a la mente, vamos a hacer algo que se llama un lavado gástrico. Un lavado gástrico, hay que dormir al paciente, dormir al animalito, se mete un tubo por la tráquea, se conecta a una máquina de anestesia inhalatoria y se le mete una sonda por el esófago y se empieza a meter agua o líquido por esa sonda y la idea es lavar el estómago, ¿verdad? Entonces usted mete líquido y lo saca, mete y lo saca, mete y lo saca. De esa manera, usted forza que todo lo que está en el estómago se lave y salga por la boca. El paciente tiene que estar entubado
y tiene que estar conectado a una máquina de oxígeno y de anestesia, porque si no se nos va a ahogar, ¿verdad? Porque hay agua ahí saliendo, hay vómito. Entonces, sí es importante eso, los lavados gástricos se hacen muy bien controlados y se necesita mínimo un traqueotubo, pero comúnmente los vamos a pegar a una máquina de anestesia inhalatoria y a un concentrador de oxígeno. El compañero la vez pasada, la semana pasada, me preguntó esto del veneno de sapo y yo le comenté que hoy lo íbamos a ver. Entonces, voy a repetir un poco sobre este tema. Entonces, en Costa Rica tenemos tanto sapos que nos generan problemas, ¿verdad? Como ranitas. Entonces están como las ranitas verdes, las ranitas rojas. Ese tipo de ranitas son más complicadas en el sentido de que cuando un animal las consume, incluso se puede llegar a morir. Lo que pasa es que esas ranitas son muy vivas, ¿verdad? Ellas no se dejan atrapar tan fácil. También no es como que una ranita roja va a vivir en su casa, ¿verdad? Como si lo hace un sapo. Normalmente esas ranitas están como ya en el bosque, no sé, cuesta más encontrarlas. Por lo tanto, las intoxicaciones con ranas son muy poco comunes, pero las intoxicaciones con sapo sí que son muy comunes. Normalmente son estos sapos grandotes, como de color gris o marrón, que son muy comunes que hayan en las casas aquí en Costa Rica. Les encanta estar cerca de las alcantarillas o si usted tiene un patiecito en su casa, probablemente hay uno que otro sapillo. Ellos se meten como debajo de la tierra en un estilo de madriguera y cuando llueve, normalmente salen, principalmente en las noches. Como yo les comenté, chicos, el veneno lo que pasa es que se absorbe a través de la encía. Entonces, si este es el sapo y el perrito llega y lo chupa, el momento en que el veneno toca la encía, ahí se empieza a absorber. Ahí se empieza a absorber y empieza a generar el efecto. Normalmente lo que vamos a ver es que el primer síntoma es un perro con mucho babeo, un babeo excesivo, eso se llama cialorrea, que son muchas babas en la boquita. Y después de ahí va a progresar dependiendo de qué tan sensible sea el perro, qué tanto veneno chupó también. Entonces, esa progresión puede ser, por ejemplo, temblores en el cuerpo, puede ser dolor en el estómago, principalmente un poquito de gastritis es lo que les da. Pueden ser vómitos, pueden ser diarreas incluso. Cuando la cosa se empieza a complicar un poco más, ya empezamos con las convulsiones y la dificultad para respirar. Y ya por último está la muerte como tal. Repito, son muy pocos los animales que van a morir por esto, muy pocos los animales que van a morir por chupar un sapo. Normalmente sí la ven fea, o sea, sí sienten raro, sí salivan mucho, sí les duele la pancilla al día siguiente, pero la gran mayoría va a sobrevivir. Es un veneno que actúa muy rápido, o sea, los primeros 15 minutos son los más críticos. Después de 15 minutos yo diría que su perro o se murió o no se murió. Por lo tanto, ir a la veterinaria, pues muchas veces no es tan, o sea, no tiene tanto sentido porque la mayoría de personas vive un poco lejos de la veterinaria más cercana. Por lo tanto, para el momento en que llegan ya, o sea, ya pasó el efecto, ¿no? Eso es en la mayoría de los casos, obviamente. Hay perros, por ejemplo, los que empiezan a convulsionar, que ahí sí es bueno que vayan al veterinario porque hay que parar la convulsión. Entonces va a depender mucho como de los síntomas que tenga el animal, pero digamos, para la mayoría de perros que lo que van a hacer es simplemente salivar un rato, en 15, 20 minutos ya la salivación va a parar. Entonces, si su veterinaria pues queda una hora en lo que usted llega, ya el perro se curó, por así decirlo. Entonces, pues no hay mucho que hacer. Como les mencioné, en la casa lo más importante es agarrar un trapo húmedo y limpiar bien las encías, la lengua, el paladar y retirar la mayor cantidad de veneno que podamos. No le metan la boca en la pila, no lo manguereen porque él puede tragar agua y ahí complicamos las cosas. Ese día yo les comenté, ¿verdad? Como lo del carbón, lo de la leche, lo de la sardina. Realmente, chicos,
la mayoría de estas cosas son mitos. Por ejemplo, la leche no es antídoto de nada, de nada. Las sardinas tampoco. Y algo que me lleva a mí como a dudar del sentido común de las personas es que, por ejemplo, si ustedes se intoxican, ¿verdad? O sea, si ustedes se comen algo y se están intoxicando, están con vómitos, están con fiebre, se sienten súper mal, están a punto de morirse, yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos tomaríamos un vaso de leche de antídoto para ver si nos curamos, y menos comernos una sardina. Estoy seguro que eso ni lo pensaríamos. Entonces, no entiendo por qué la gente inventa que hay que darle eso a un perro. O sea, sinceramente no pasa nada. Ahora, alguno de ustedes yo sé que me va a decir, profe, pero yo un día le di una sardina a mi perro y lo salvé. No, no. Lo que pasa, chicos, es que la cuestión es esta. Como normalmente el perro no se va a morir por chupar un sapo, las personas le dan cualquier tontera y el perro igual, como no se iba a morir, se salva. Ejemplo, si mi perro llega y chupa un sapo y yo llego y le doy una barra de chocolate Choice, si yo llego y le abro un paquete de tronaditas, si yo llego y le doy Coca-Cola con jeringa, igual no se va a morir, entonces lo salvé. No, no, o sea, la Coca-Cola que usted le dio a tomar, pues no le hizo ni bien ni mal, es que igual no se iba a morir. Entonces, las personas lo que pasa es que le dan leche, ¿verdad? Al ratito de darle leche, ya pues el efecto del veneno de sapo le pasa, porque igual le iba a pasar solito. Entonces las personas dicen, ve, se curó, lo salvé. No, o sea, nunca se iba a morir. Entonces, la leche, las sardinas no sirven, ¿de acuerdo? No son malas, o sea, tomar leche está perfecto. Comerse una sardina, pues también está perfecto, pero sí necesito que entiendan que no tiene ningún beneficio extra para el animal, aparte de ser alimento. ¿De acuerdo? Con el carbón, hablemos un poquito del carbón. Entonces, el carbón activado sí sirve, pero hay que entender para qué es que sirve. Entonces, el carbón activado tiene una particularidad que es muy poroso, o sea, tiene mucha superficie de contacto. Es como una esponja, más o menos, para que lo entiendan. Entonces, cuando usted come carbón, ¿verdad? Porque eh, como remedio, cuando usted está tomando carbón, la idea es que el carbón que usted consuma llegue al intestino y ahí absorba moléculas de, por ejemplo, el veneno o el tóxico, o lo que sea que lo esté sintiendo hacer mal. Entonces, el carbón sirve cuando el veneno o la pastilla o lo que quieras contrarrestar está en estómago o en intestino. Ahí sí. Ahora, no es milagroso, digamos, el carbón lo que hace simplemente es que como es como una esponjita, o sea, como es tan poroso, pues llega y absorbe con lo que entra en contacto, ¿verdad? Entonces, si entra en contacto con un poquito de veneno, pues sí, pues ahí se va a absorber, ¿verdad? Y el cuerpo entonces no va a absorber eso. El carbón nosotros no lo podemos digerir, entonces el perrillo va a cagar el carbón con el veneno. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad de pastillas de carbón en un perro intoxicado. Para el veneno de sapo no tiene ningún sentido porque como les comenté, el veneno se absorbe aquí, no en estómago, por lo tanto el carbón no tiene, no tiene lugar. ¿De acuerdo? Uno de los principales problemas es que los perros se vomitan cuando chupan un sapo. Se empiezan a salivar y después vomitan. Cuando la gente les da cosas, el perro puede broncoaspirar y entonces sí se hace un broncón. Recuerden que broncoaspirar es que el vómito se me vaya por mal camino. O sea, se me va por la tráquea, llega a los pulmones y ahí sí me ahogué. Profe, ¿y por qué se le va por los pulmones? Bueno, porque normalmente el perro no está del todo consciente. Entonces el perro se está sintiendo malísimo, está medio mareado por el veneno. A veces incluso ellos se echan, ¿verdad? Entonces se vomitan y entonces el vómito como no están del todo conscientes, a veces les queda en la boquita y entonces ahí se pueden atragantar. Esto le pasa a los borrachos también. Muchos borrachos se mueren porque se vomitan, ¿verdad? Y tal vez el borrachito está
está muy borracho, está tirado sobre su espalda, panza para arriba, diría uno, se vomita, le queda un poco de vómito aquí, como está tan borracho ni se puede levantar, el vómito se le va por mal camino y se muere. Entonces en realidad es sumamente común que personas muy borrachas se vomiten y se ahoguen. Entonces, lo mismo pasa con los perros. Hay que tener mucho cuidado a la hora de darle cosas a un perro que viene intoxicado porque se puede vomitar y se puede morir. Y es feísimo porque el dueño pregunta, Doc, pero ¿cómo? ¿De qué se murió? Entonces tiene que decirles, de ahí se murió porque vomitó la leche que usted le dio y de ahí se murió, se ahogó. Y entonces la gente siente feo porque sienten que los mató. Y sí, sí. O sea, cuando usted hace eso, usted mismo los termina matando. Entonces, chicos, cero cosas de comer a un perro que está intoxicado. Intoxicaciones con rodenticidas. Esto es importante. Ven. Entonces, lo primero que es un rodenticida es un veneno para ratas. ¿Cómo funcionan los venenos para ratas? Es básicamente la siguiente manera. El veneno para ratas lo que hace es que la sangre no pueda coagular. O sea, cuando yo me corto las plaquetas, que son las células encargadas de formar coágulos y trombos, se agregan, o sea, se juntan, forman un coágulo y entonces detienen el sangrado, ¿verdad? Por eso a usted se le hace como una pelotilla de sangre y ya después deja de salir. Correcto, eso es un coágulo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted ya no puede coagular? Bueno, cuando su sangre no puede coagularse, usted se corta y sigue saliendo sangre, y sigue saliendo sangre, y sigue saliendo sangre. No importa si usted pone presión, no importa si usted intenta hacer un torniquete, sale menos sangre, pero continúa sangrando. De gotita en gotita se desangra. Entonces, los venenos para ratas lo que hacen justamente es eso, hacer que la rata no pueda coagular. Entonces, cuando la rata se va para la madriguera y juega, salta, se pelea con otras ratas, tiene sexo con otras ratas, los impactos le generan microsangrados por todo el cuerpo. Y esos microsangrados continúan porque no hay forma de detenerlos, ¿verdad? Entonces las ratitas mueren desangradas. Normalmente el perro no se va a comer el veneno para ratas, ni el gato. Lo que se comen es una rata. Se comen la rata y la rata ya tenía el veneno adentro, por así decirlo. Entonces normalmente lo que pasa es que la ratilla llega, se come el veneno normalmente actúa unas 24, 48 horas después de haberse ingerido. Y entonces el gato, cuando se come la rata, ahí se intoxica. Entonces esta es una de las pocas intoxicaciones que los gatitos sufren, ¿verdad? Porque a los gatillos les encanta cazar ratas, entonces de vez en cuando pueden cazar una envenenada. Antídotos o qué hay que hacer. Bueno, básicamente lo primero es evitar que el animal se golpee. Entonces, chicos, cada vez que ustedes se golpean, por ejemplo, si yo llego y me hago esto, ahí ocurrieron un montón de microsangrados, un montón de microhemorragias. Lo que pasa es que como uno está a pura vida, las plaquetas coagulan y listo. No sé si lo han notado, pero hay personas, curiosamente, normalmente son las mujeres, que con cualquier golpecito se les hace un moretón. Entonces, un moretón es un hematoma. Entonces, un moretón es básicamente microsangrados donde no se coaguló de la forma adecuada y entonces se ve como moradito, ¿verdad? Entonces, normalmente uno se golpea y no pasa absolutamente nada. Si yo me como un poco de veneno para ratas y me golpeo, ahí voy a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar hasta llegarme a morir. Entonces, lo más importante es que no se golpee el animal. Eso incluye que no salte, que no se suba a la cama, que no se baje de la cama, que no suba gras, que no juegue. Básicamente, movimientos bruscos no los puede hacer. Entonces, primero, normalmente es un animal que yo hospitalizo para que esté en una jaula guardado sin poderse mover.
Segundo, existe un antídoto que es la vitamina K. La vitamina K, al inyectarse, ayuda a coagular. No es milagroso. O sea, no es que yo le inyecto vitamina K y ya el perro se salvó. No. Simplemente ayuda a que coagule un poquito. Un poquito. Normalmente, si el animal no se ha golpeado, no se ha cortado y usted le inyecta vitamina K, con eso es suficiente para que no se muera y después de unos días el veneno se metaboliza y listo, ya el animal vuelve a ser normal. ¿Cuántos días, profe? Bueno, aproximadamente unos 3 a 5 días después de haber consumido el veneno. ¿Okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya el animal viene con ese problema, o sea, viene intoxicado y se corta? ¿Verdad? Y entonces empezó a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar. Bueno, ahí se vuelve un poquito complicado. A veces tenemos que intentar buscar el sangrado y poner una sutura ahí, ligar el vasito que sangra. A veces tenemos que hacer incluso transfusiones de sangre para ayudarle así a coagular, ¿verdad? O a reponer la sangre que se haya perdido. Pero sí, esta intoxicación es un poquillo molesta de tratar. Fertilizantes y agroquímicos. Vea, cuando un animal se intoxica con un fertilizante o con un agroquímico, normalmente se va a morir. Ahí voy a meter, por ejemplo, cuando los intoxican con cosas como lagnate, ¿verdad? Eh, los fertilizantes normalmente tienen un alto contenido de nitrógeno. Normalmente las personas lo que hacen es que agarran estos productos, los meten dentro de un pedazo de salchichón o de carne, algo que huela mucho y que sea muy rico para los perros, y se los tiran. Entonces el perrito llega, se lo come y se intoxica. Casi siempre se van a morir. La razón es que el cuerpo, cuando se intoxica con compuestos nitrogenados o con azufre o con este tipo de productos, se empiezan a dañar los órganos internos, principalmente el hígado y el riñón, principalmente el riñón. Entonces les da un fallo renal y un fallo hepático en caso de que el hígado también se vaya. Ahí lo que pasa, chicos, es que usted sin riñones o sin hígado se muere. La irritación que causan es demasiada, el daño que causan es demasiado y normalmente el animal se va a morir. Sí, a veces intentan hospitalizar, entonces usted se los puede dejar internados, les pones protectores gástricos, les pones medicamentos para el dolor, los puedes poner con suerito, como para darles un poco de confort, pero el pronóstico es muy malo. O sea, sinceramente sí, la mayoría se va a morir. Ahí lo que usted puede intentar hacer es, si ustedes ven al perrito comiéndose algo raro, intentar hacer que vomite. Eso sí se puede. Entonces, si yo veo que el vecino le tira un pedazo de salchichón con algo adentro, me lo llevo corriendo a la veterinaria, intento hacer que vomite o le hacemos un lavado gástrico y vemos a ver si así logramos sacar eso del estomaguito, ¿verdad? Creo que esa es como la única opción en estos casos, como para que no nos vaya tan mal. Basura en descomposición. Esta es la intoxicación más común que vemos en perros. Yo veo un caso de esto al día. Lo que pasa es que la gente no entiende que es una intoxicación. Entonces, chicos, vean. ¿Qué es lo que pasa acá? Básicamente, cualquier cosa que esté en descomposición, llámese un bichillo muerto, llámese, por ejemplo, el almuerzo del día anterior, ¿verdad? Cuando ustedes agarran y las sobras de la comida las echan al basurero, llámese los papeles con caca del baño, todas esas cosas, chicos, que tienen una gran cantidad de bacterias, una fruta podrida que quede por ahí, ahí empiezan a crecer bacterias. Cuando el perro llega y se come esa fruta podrida, saca la basura del día anterior y se come los papeles del baño, más se come la comida del día anterior o de hace 2, 3, 4, 5 días para atrás, ¿verdad? O cuando se come un pedacillo de carne que estaba en la refri y se puso malo y lo tiraron a la basura. Cuando se comen eso, se comen una gran cantidad de bacterias. Esas bacterias empiezan a crecer en el intestino y empiezan a generar una intoxicación.
¿Por qué? Bueno, porque las bacterias tienen algo que se llaman toxinas. Entonces usted se puede intoxicar con toxinas. ¿Okay? O sea, es tanta las bacterias que usted se comió que se intoxica. Esto le pasa a uno, por ejemplo, cuando uno va a las fiestas de Palmares, a las fiestas de Zapote, y usted va y se compra un chop suey, ¿verdad? Entonces el chop suey se lo prepararon con las manitas sucias, y entonces usted llega a la casa con un dolor de panza y empieza con diarrea y con vómitos. Eso es una intoxicación por bacterias. Entonces, ¿qué le pasa a los perros? Son esos perritos que entonces dejan de comer, andan triste, empiezan a comer pasto, a veces cagan con un poquitillo de sangre, con una babita al final, no quieren comer, les da fiebre. Esos son intoxicaciones por bacterias. Lo que pasa es que las personas a veces no se dan cuenta, ¿verdad? Porque no los vieron comiendo, creen que es otra cosa, creen que están tristes, creen que no les gusta el alimento, creen que se deprimió porque el dueño no está, qué sé yo. Y en realidad es una intoxicación bacteriana. ¿Ahí qué hay que hacer? Bueno, normalmente se ponen antibióticos para combatir la infección bacteriana. Suerito, de nuevo, ayuda un montón a estabilizar a mi paciente. Normalmente se necesitan medicamentos para el dolor, porque eso duele un poco la pancita. Y protectores gástricos. Normalmente yo no recomiendo seguir dando de comer, o sea, si el animal llega y se come un poco de cochinada hoy, normalmente lo dejo 24 horas en ayuno para que todo lo que se haya comido salga rápido y ya después en 24 horas empezamos otra vez la dieta, ¿verdad? Ojalá con una dietita blanda para que el cuerpito empiece poco a poco. A ver cómo vamos. Bien. Hemorragias. Entonces, en el apartado de las hemorragias, chicos, como ya les dije, son básicamente sangrados importantes que no paran, no se detienen. Entonces, los más comunes yo diría que son los cortes. Estos cortes pueden ser, por ejemplo, un machetazo, puede ser una cortadita con un vidrio. Esos son cortes. Hay que diferenciar cuando, voy a ver si lo puse por acá. Sí, esto es importante. Hay que diferenciar muy bien cuando se corta una vena de cuando se corta una arteria. Repaso así para los que no sabemos. Una vena son los vasos sanguíneos que llevan la sangre de los órganos al corazón. De los órganos al corazón se llaman venas. Normalmente van más superficiales, normalmente son más gruesas, normalmente tienen menos presión, eh, llevan sangre sin oxígeno. Eh, creo que ya esas son las características de las venas. Las arterias llevan la sangre del corazón a los órganos. Esa sangre lleva full oxígeno, esa sangre tiene pulso y va con mucha presión. Entonces, cuando usted le sacan sangre del brazo, le sacan sangre de una vena. Cuando las personas dicen, me voy a cortar las venas para suicidarme, lo que están hablando es que se cortan acá, y sí, se cortan estas venitas de acá, ¿verdad? Y empiezan a sangrar. Nótese que mucha gente que se quiere suicidar no lo logra cuando se cortan las venas, sino que los encuentran ahí desangrándose. ¿Por qué, chicos? Porque cuando uno se corta una vena, normalmente el sangrado es lento, es lento. Y no tiene pulso la sangre. Por lo tanto, normalmente el sangrado logra detenerse. Especialmente si usted, por ejemplo, le pone presión. Entonces, si usted se corta las venas, pero usted llega y se hace un torniquete y se pone presión, normalmente deja de sangrar. Si usted llega y se saca sangre en el laboratorio, de aquí del bracito, le ponen un algodoncito y le dicen doble el brazo. Y después de 20 segundos usted es así, ya no tiene nada. Cuando usted se corta con una taza, que se le cayó ahí una tacita de vidrio, y te cortas algunas de las venitas que están por acá, usted sangra un rato, pero después se acaba. Usted se pone un pañito aquí y listo. Esas son las venas.
Las arterias normalmente van muy profundo, ustedes no se pueden ver ninguna arteria a simple vista, mientras que las venas sí se las pueden ver. Y las arterias tienen pulso, esto es muy importante. Entonces, en las películas, cuando a alguien le tiran un balazo, ¡pa! ¿Verdad? Y se ve la sangre así, psh, 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 que sale un chorro. Esos son arterias que se rompen. Entonces, cada vez que el corazón se contrae, manda la sangre por todas las arterias y entonces por eso se ve un chorrito, ¿verdad? Porque es una arteria. El sangrado arterial es muy difícil de tenerlo, porque cuando se intenta formar un coágulo, se va y se va. Entonces, los sangrados arteriales nos asustan un poquito, son complicados, cuesta detenerlos. Normalmente, cuando una arteria se rompe, hay que suturarla, cauterizarla o hacerle algo para detener el sangrado. No se puede simplemente como ponerle presión o esperar, como en el caso de una vena. Entonces, cuando ustedes vean que la sangre sale, eso es una arteria, corra para el veterinario. Si es un sangrado continuo, lento, normalmente es una vena, usted puede intentarle poner presión y intentar detenerlo. Entonces, eso con la parte de los cortes. Normalmente, ¿qué vamos a intentar hacer? Torniquetes, vendajes, para intentar contener ese sangrado. Vómitos con sangre, entonces, esto es muy importante. Cuando yo vomito sangre, ¿qué significa? Que hay una herida. ¿Dónde? Puede ser en la boca, puede ser en el esófago o puede ser en el estómago. Y casi que ya. Cuando yo vomito sangre, no estoy reventado por dentro. ¿Ok? El abdomen, digamos, si a mí me pegan un balazo aquí y me rompen el hígado, por decir algo, yo no voy a vomitar sangre. Es imposible. Porque la sangre, digamos que va a caer en mi abdomen. La sangre no tiene cómo llegar al esófago y poder salir por acá. Y todo lo que está en el intestino, ya no, o sea, usted no puede vomitar caca, por así decirlo. Ninguno de ustedes ha vomitado caca ninguna vez. Porque después del estómago, eso no se puede devolver. ¿Ok? Entonces, cuando usted vomita sangre, usted tiene una herida en la boca, en el esófago o en el estómago. Punto. Normalmente, ¿qué tipo de herida? Úlceras. Tenés una úlcera, tal vez por una gastritis crónica, tenés una úlcera, entonces el perrito vomitó sangre. No está reventado por dentro. Normalmente para confirmarlo tenemos que hacer una endoscopía, que es meter una camarita, el animalito se duerme, hay que dormirlo, y uno va metiendo una camarita por la boca, por el esófago y por el estómago para buscar dónde está el daño. Eso con los vómitos. Pocas veces, muy pocas veces son emergencias. Se ve feo, pero normalmente no es la gran cosa. Diarreas con sangre. Entonces, de nuevo, una diarrea con sangre, el perro no quiere decir que esté reventado. Recuerden, chicos, que en el abdomen, o sea, usted tiene aquí intestino, hígado, páncreas, el vaso, los riñones, la vejiga y el intestino. Entonces, si hay algo aquí produciendo sangrados, bueno, la sangre se queda aquí. Esto es como una bolsa, un cajón. Entonces, si mi riñón le pegaron una puñalada, bueno, y está sangrando, ok, la sangre cae dentro del abdomen, no dentro del intestino. Entonces, cuando se tiene diarrea con sangre, la herida está en el intestino. Está en el intestino. ¿Ok? Entonces, si la sangre se ve rojo, rojo brillante, rojo fresco, quiere decir que está en la última sección del intestino, llámese ano, recto o colon. Si la sangre se ve como digerida, o sea, de color marrón o de color negro, el sangrado está en la primera parte del intestino, intestino delgado.
Entonces, dependiendo del color de la sangre que yo veo, ya yo más o menos sé dónde está el daño y qué puede ser. Epistaxis. Epistaxis es sangrados por la nariz. Normalmente los animales van a sangrar por la nariz cuando hay problemas de plaquetas. En animales, los problemas de plaquetas casi siempre son por infecciones bacterianas. Entre ellas, la Ehrlichia en los perros, que es una infección, perdón, una enfermedad que pueden transmitir algunas garrapatas. Y en gatos, el micoplasma, que también es una enfermedad que pueden transmitir algunas garrapatas. Entonces, cuando ustedes vean un animal que sangra por la nariz, es muy importante hacer un examen de sangre general, porque usted quiere ver cuántas plaquetas hay y si el problema va por ahí. En el mismo examen de sangre te va a salir si hay una enfermedad bacteriana o no. Si la hay, es importante descartar Ehrlichia en el caso de los perros y micoplasma en el caso de los gatos. Si sale positivo, pues hay que tratar esa enfermedad. Eh, Hay otras cosas que pueden hacer que la nariz sangre, por ejemplo, los tumores. Entonces, un perrito con un tumor en la nariz puede ser que gotee sangre. Tener algo ahí atorado también, aunque esas cosas son mucho menos comunes. Normalmente simplemente por plaquetas bajas. Los humanos sangramos de la nariz por presión alta. Entonces, por ejemplo, algo tan sencillo como que usted tenga estrés puede hacer que usted le salga sangre de la nariz. Entonces, tiene estrés, se le sube la presión, se rompen los vasitos sanguíneos y usted empieza a sangrar. Pero en los animales no es tan común que sea por presión alta. Es común por plaquetas bajas y genera estos problemas. Fracturas. Entonces, importantísimo, las fracturas no son emergencias. Repito, las fracturas no son emergencias. Me gusta mucho que lo piensen en términos de humanos. ¿Qué pasa si usted está andando en moto y lo atropellan y le quiebran una pierna? Lo mandan al hospital de Linz 15 días hasta ver cuándo el ortopedista tiene campo. Entonces, la fractura no es una emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sí es una emergencia? El resto del perrito. Entonces, si un perro lo atropellan, como en el caso que vimos la clase anterior, si venía con todas las patas quebradas, no me importa. También eso lo podemos arreglar después, otro día. La bronca es si hay cosas más serias, sangrados internos, ruptura de órganos, cosas así, eso sí nos asusta, eso sí son emergencias. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la fractura, chicos, normalmente lo único que vamos a querer hacer de momento es intentar estabilizarla, o sea, el vendajito que les conté. Entonces, algún tipo de vendaje para que la fractura no ande bailando por todo lado y listo. ¿De acuerdo? Después el ortopedista va a seguir ahí con el caso y ya. Algo para el dolor y listo. Exactamente igual que en los humanos. Entonces, si usted llega y tiene un accidente y se quebró, le van a vendar donde se quebró, le van a dar algo para el dolor y a esperar que haya campo. Esto sí es una emergencia. Entonces, de vez en cuando ocurre una fractura expuesta. Una fractura expuesta es cuando el hueso se sale de la piel. Entonces, en el momento en que el hueso se sale de la piel, se vuelve una emergencia automáticamente. La razón es la siguiente. Cuando el hueso sale de la piel, es muy fácil que se infecte. Un hueso que se infecta es muy difícil arreglarlo. Muy difícil. Porque el antibiótico casi nunca logra llegar adecuadamente al hueso. Entonces, si a usted se le infecta un hueso, casi siempre hay que amputar. O sea, casi siempre hay que cortarlo. Entonces, chicos, cuando los huesos se salen de la piel, es muy importante en las próximas, yo diría que 4 a 6 horas, que logremos corregir eso. Entonces, normalmente el perrito que tiene una fractura expuesta hay que hacerle una cirugía, ya sea para corregir la fractura de una vez o por lo menos para volver a meter esa piel debajo de la piel y hacerle algún tipo de protección. Pero el huesito no se puede dejar ahí afuera guindando. Se nos va a infectar
y ya después el huesito infectado seguro hay que terminar amputándolo, ¿de acuerdo? Normalmente entonces cuando llegan con fracturas expuestas, yo obviamente primero anestesio al animalito, lavo muy bien la herida, muy bien, hay que lavar ese hueso muy bien, como si no hubiera un mañana, hay que lavarlo. Hay que poner terapia de antibióticos fuertísima, preventiva, y ahí uno ve si lo puede meter otra vez debajo de la piel y suturar la herida, o por lo menos hacer un buen vendaje sumamente estéril hasta que se agende la cita con el ortopedista. Problemas respiratorios sí son una emergencia y sí son una emergencia bastante fea. Lo más común es disnea. Disnea es dificultad para la respiración. Entonces, una disnea es que el animal venga y le cueste respirar. Por ejemplo, que entre así, ¿verdad? Eso es una emergencia, porque el animal está, en el momento en que deje de respirar, chicos, tenemos 2 minutos para hacer algo, se nos muere. Entonces, esas son de las emergencias más graves que hay, cuando hay dificultad respiratoria. Lo primero que yo intento hacer es disminuir el estrés. O sea, dueño que está histérico va para afuera a la salita de espera. Porque normalmente esa señora que abraza al perrito y le dice, mi bebé se me está muriendo, auxilio, y llora y está estresando a mi paciente. Por lo tanto, le cuesta aún más respirar. Entonces, normalmente a los dueños los mando para la salita de espera. Eh, Hay que ver si el animal está agresivo, tenemos que intentar sedarlo un poquito, porque si usted lo intenta hacer a la fuerza, ¿verdad? Que le tiro un paño encima, que le tiro la correa, que le amarro un bozal, el animal se va a estresar aún más y se va a terminar ahogando. Entonces, normalmente hay que hacerlo con mucha paciencia. Entonces, si el animal está asustado, bien agresivo, hay que anestesiarlos. ¿La anestesia es peligrosa? Sí, peligrosísima, porque tenemos un animal que le cuesta respirar y lo vamos a poner a dormir. Pero es la única opción. ¿Okay? Si usted lo intenta hacer a la fuerza, se nos va a morir. Normalmente la misión número uno es ventilar. Ahí, chicos, vamos a ver si el animal le cuesta un poco respirar. Yo lo que hago es ponerles una máscara con oxígeno para que lo poquito que respiren sea oxígeno puro y no se ahoguen tanto. Si el animal ya viene como desmayado o medio muerto, entonces lo entubo, o sea, le meto un tubo por la tráquea, ¿verdad? Y lo pego a la máquina de anestesia y la máquina de anestesia tiene un ventilador, o sea, va a respirar por él. Obstrucciones. Entonces, eh, a veces, chicos, puede ser que les esté costando respirar porque estén obstruidos. Puede ser de la nariz, o sea, que se les haya metido algo en la naricita o que tengan algo en la tráquea. Es muy poco común que algo así pase. Porfa, necesito que sepan que es muy difícil que algo así pase. En la tráquea casi que es imposible que algo se quede pegado. Entonces, las personas que dicen es que se comió un hueso y le quedó pegado ahí y le está costando respirar, eso casi nunca es verdad. Que pasa demasiado, demasiado, demasiado poco. Eh, la otra es que puedan tener algo aquí en la naricita, por ejemplo, pequeñas piedras, pedazos de papel, hojas, eh, etcétera. Entonces, normalmente es importante revisar que el aire salga por acá. Entonces, yo les tapo la boquita un toquecito y me fijo a ver que le salga aire por los dos lados, así sé que no hay obstrucciones ahí. Y ya después empiezo a revisar si es por acá. ¿Ok? Normalmente estos pacientes eh, voy a hacerles radiografías. Entonces, normalmente hacemos una radiografía de tórax y de cuello y eso nos va a permitir ver toda la tráquea y nos va a permitir ver los pulmones. Y así uno puede ver si hay un daño en el parénquima pulmonar. Parénquima es una palabra para decir como el tejido, la carnita del pulmón. Ver, por ejemplo, si hay un tumor, ver, por ejemplo, si hay inflamación, ver si broncoaspiró, qué será. Entonces, normalmente las radiografías son necesarias cuando el animal tiene problemas respiratorios. Cuando el animal se empieza a poner del color de mi uniforme, azul,
especialmente la lengua, peligro, se nos está muriendo. Eso quiere decir que no está oxigenando. Recuerden que la sangre cuando tiene oxígeno se pone de color rojo. La sangre cuando no tiene oxígeno se pone de color azul. Por eso cuando usted se está ahogando se pone de color azul, porque su sangre se puso de color azul. Y cuando uno está pura vida, cuando ustedes hacen ejercicio y andan todos oxigenados, por eso uno se pone rosadito, que se puso rojo por la sangre. Convulsiones, entonces convulsión es temblor, ¿verdad? Temblor y contracción de los músculos. Las convulsiones pueden darse por diferentes motivos, entre ellos intoxicaciones, golpes en la cabeza, tumores en la cabeza, haber nacido así, ¿verdad? O estrés, básicamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando un animal convulsiona es controlarlo. O sea, controlarlo quiere decir que necesito tal vez abrazarlo con una cobijita o algo así para evitar que se nos golpee contra el suelo. Eso es muy importante. Principalmente que no se vaya a golpear la cabecita. Lo segundo es que le vamos a disminuir el estrés. O sea, ya el animal está suficientemente asustado, suficientemente adolorido, no entiende qué está pasando, está convulsionando, y si el dueño lo que hace es gritar y llorar, estamos peor. Entonces, normalmente, chicos, personas que vienen como histéricas o así, las mando para la salita de espera y me voy a quedar yo solito con el paciente. También la idea es, por ejemplo, apagar las luces, que haya muy poco ruido, casi que nadie hable, porque necesitamos disminuir el estrés para que el animal poco a poco vuelva en sí. Normalmente yo lo que hago es que les pongo una vía, un catéter, y les pongo un relajante muscular. Los relajantes musculares lo que hacen es que el músculo no se pueda contraer. Entonces, como el músculo no se puede contraer, el perro no convulsiona. ¿De acuerdo? Eso hace que no le duela y eso hace que no se golpee. Para eso se utilizan, por ejemplo, diazepam o midazolam. Se inyectan directo a la vena y funcionan muy bien para parar las convulsiones. La pérdida de conciencia hay que distinguirla de la convulsión. Entonces, pérdida de conciencia es más como un desmayo, ¿verdad? Y el animal cae normalmente flácido, o sea, suavecito. En la convulsión el animal va contrayendo, se pone muy rígido, normalmente se defecan, pegan gritos, espuma, la mandíbula se traba, puede morder cuando usted lo agarra. En una pérdida de conciencia es como que el animalito esté pura vida y haga pum y caiga por ahí. Eso es una pérdida de conciencia. ¿Por qué les puede pasar? Bueno, una de las cosas es que revisen que no tenga fiebre. Entonces, la fiebre pasa por muchas razones, principalmente por enfermedades infecciosas. Entonces, siempre cuando el animal se desmaya, van a tomar la temperatura con un termómetro y se fijan. Si tiene 41 grados, 42 grados de temperatura, se desmayó por la fiebre, lo que hay que hacer es enfriarlo. Entonces lo pueden bañar, le pueden poner un abanico, le pueden poner hielo, le pueden poner pañitos de agua y un antiinflamatorio para bajar esa fiebre. También se pueden desmayar por poquita azúcar en la sangre, igual, por ejemplo, que una persona diabética que se pone mucha insulina. Entonces, normalmente, animalitos que vengan desmayados, les vamos a medir el azúcar en la sangre. Eso se hace con un glucómetro, igual que en humanos. Eh, si vienen entonces con una glicemia, qué sé yo, de 20, de 10, pues es eso. Principalmente esto les va a pasar a cachorros muy pequeños, no sé, cachorros de Chihuahua, eh, de menos de un mes de nacido, animales que son muy pequeños, que dependen de estar comiendo todo el día, porque si no se les baja el azúcar, uno les mide el azúcar en estos casos que vienen desmayados y está por el suelo. Usted ahí les puede dar, por ejemplo, miel, les puede dar un poquito de agua con azúcar y ya el animalito se despierta, ¿verdad? Y empieza a caminar y de todo, es casi que inmediato. También esto puede pasar por problemas del corazón, se llaman síncopes. Síncopes. Cuando su corazón está malo,
no bombea sangre normalmente. Si no bombea sangre normalmente, a veces no llega buena cantidad de sangre al cerebro y por lo tanto su cerebro se apaga. Esto les pasa casi siempre a perros, obviamente tienen que tener un problema del corazón y que tal vez se deshidratan, que no comen o que ese día tuvieron diarrea o vómitos y entonces se deshidratan, hay muy poquita sangre, tras de todo el corazón bretea mal y entonces, ¡pum!, el animal se desmaya. Normalmente los pacientes que son cardiópatas son, o sea, los pacientes que tienen problemitas del corazón son animales pequeños de menos de 10 kilos, casi siempre de las razas Poodle, Shih Tzu, Pomeranians, Chihuahuas, eh, Cocker Spaniel, eh, en fin, casi que todos los perritos chiquititos. Ellos muchas veces tienen un problemita del lado izquierdo del corazón. Entonces, si su perro es viejo, es chiquitillo y tiene tos, probablemente tiene problemas en el corazón. La tos en perros es un signo muy clásico de problemas del corazón. Lo que pasa es que el corazón se les pone muy grande porque está fallando y comprime la tráquea y eso genera tos. Entonces, si usted tiene un perrito así chiquitito que tose mucho y que tiene más de 10 años, revíselo porque puede tener un problema cardíaco. Siempre entonces vamos a vigilar la respiración, ¿verdad? Para asegurarnos que está desmayado, pero que sigue vivo, que sigue respirando, porque a veces se desmayan y resulta que es que se están muriendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que empieza a respirar muy poquito, que el todo no respira, eh, puede ser que la cosa esté muy grave. En el caso de los partos, ya para terminar esta clase, lo más importante es, bueno, si tengo una mamá que está a punto de parir, tengo que determinar si pueden nacer por sí solos o no. Normalmente perras de razas grandes pueden tener los bebés sin ayuda. Perras de razas como por ejemplo Bulldog, Bulldog francés, Bulldog inglés, Pugs, Chihuahuas, normalmente son animales que necesitan cesárea. Entonces, sí, siempre tienen problemas al parir. Es importante que establezcan con el veterinario quién es la que importa más, la mamá o los bebés. Porque a veces hay que tomar decisiones, ya sea para salvar a la mamá o para salvar a los bebés, y es una o la otra. Entonces siempre es importante preguntar, bueno, ¿qué importa más, mamá o bebés? Siempre es muy importante estar muy atento, chicos, estar revisando, ¿verdad? A ver si ya los tuvo, si todavía está pujando, si no está pujando o qué está pasando. Eh, Hay algunas veces cuando no los pueden tener, que uno lo que intenta es un tratamiento médico. Eso es que, por ejemplo, a veces uno les puede inyectar cositas que hacen que la mamá puje más fuerte. Por ejemplo, se le puede poner calcio a una perra al momento de parir para ver si logra contraer los músculos más fuertes y si pueden tener a los bebés. Existen hormonas como por ejemplo la oxitocina que hace que el útero se contraiga fuerte. Entonces a veces el veterinario le puede poner un poquito de oxitocina a ver si ya el útero se contrae fuerte y le ayuda a tener el bebé. Y por supuesto está la opción de una cesárea, ¿verdad? Entonces, eh, la cesárea, chicos, normalmente hay razas que no tienen kit, entonces lo que sea bulldog o lo que sea pug, normalmente terminamos haciéndole cesárea. Normalmente las cesáreas deberían ser planeadas, o sea, si usted tiene una pug o un chihuahua, usted ya sabe que no va a lograr tener los bebés solita. Entonces, no hay que esperarse a que empiece a parir para buscar un doctor que me atienda a las 11 de la noche, sino que si ya yo sé que tengo una raza complicada, entonces normalmente uno dice, bueno, va a parir, qué sé yo, el lunes. Entonces voy a hacerle una cesárea el sábado, ya para no tener ningún problema con esos cachorros. ¿Cómo sé cuándo va a parir? Con un ultrasonido, igual que una mujer humana. Entonces, normalmente usted hace un ultrasonido, eh,
revisa la pancita, ve a ver para cuándo están esos bebés, y entonces usted le puede decir al dueño, vea, esos bebés están para el 2 de septiembre, ¿ya? Entonces esa persona sabe que tiene que alistarse para esas fechas. Y listo. Ok, chicos, estamos. Entonces, si tienen dudas, ustedes me pueden escribir con todo gusto y yo les respondo. De lo contrario, eh, mm, de lo contrario, entonces nos veríamos la próxima semana. Vean también los videos que les voy a mandar, las imágenes y algún que otro artículo que me encuentre por ahí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.